Hola, esto es el diario de Dorian, yo soy Arantxa y esto es el final del verano. Y os voy a reseñar, así de una manera un poco somera, los libros que me he leído durante este verano. Venga, vamos allá. El primer libro que empecé a leer allá por julio ha sido El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Y he tardado, pues no sé cuánto tiempo, pero unas semanas en leérmelo. ¿Por qué? Bueno, pues es un libro que para mí me ha parecido muy poético, muy onírico, difícil de leer en cierto aspecto, pero a la vez bastante hipnótico y no dejas de leerlo. Yo lo he leído casi como, como si fueran poemas. Me leía cada uno de los capítulos y dejaba el libro reposar un rato. Y luego me leía otro capítulo que además todos los capítulos, cada uno de los capítulos los cuenta o están dedicados más bien a un personaje de la novela o están contados en tercera persona o en primera persona, y creo que también hay alguna segunda persona como narrador o narradora. Entonces, me han preguntado una suscriptora que se llama Montserrat a ver qué opino y si lo recomiendo. Sí lo recomiendo, aunque pienso que no es para cualquiera, tienes que estar como en una especie de, iba a decir de mood, perdón por el anglicismo, concreto para leerlo. Porque luego es también bastante fuerte. Algunos lo califican de novela de terror. Yo no lo calificaría de novela de terror, aunque haya asesinatos o muertes o sacrificios o lo que fuere. No quiero decir ningún spoiler. ¿Qué más puedo decir? La selva, que aparece en el título, es un personaje más, aparece muy relacionada con el color rojo. Luego también quiero decir que es una novela que para mí es alegórica, es decir, tiene muchísimos símbolos que parece que todos tienen una unión entre ellos, pero a mí me ha costado y me está costando, porque sigo pensando en la novela. Me cuesta hilarlos todos, y entonces por eso pienso que los he leído como un poema, porque hay veces que tú lees un poema que tiene muchísimas figuras, muchísimos símbolos, muchísimas imágenes, y tú no puedes leer uno detrás de otro, porque como que tienen que reposar un poco. Yo me lo he leído así. No quiere decir que el resto de las personas lo lea así. No sé, a mí me ha dado por ahí, no es una cosa que hago habitualmente. Luego os puedo contar que en la novela hay una mujer que es digamos, como la matriarca, que es la que salió por ciertas razones de donde vivía y se fue a vivir a la selva para encontrar allí como una manera de vivir y de seguir adelante. Y entonces tienen hijos, las hijas vuelven a tener hijos, y pues esos hijos son utilizados a veces pues, de una manera extraña. El final de la novela también me ha sorprendido, es un final también como un poco trepidante, y mientras que parece que no hay ninguna esperanza durante muchísimos capítulos de la novela, al final hay cierta sensación de que hay una salida a ese ambiente opresivo que se ve en la novela, un ambiente que no deja respirar, que se siente muchísimo, un calor como pegajoso, que sientes hasta el sudor de las personas. Sí lo recomiendo, pero pienso que hay personas a las que les puede decepcionar, porque es raro, es un tanto raro y muy original. Creo que es todo lo que voy a decir del libro. Debería de leérmelo otra vez, pero yo no soy nada buena relectora de libros. Recomendado es el veredicto final. No he dicho que esta mujer, Elaine Vilar, es cubana. Que bueno, me han dicho también algunas otras personas que no digo la nacionalidad de los escritores o escritoras y que a veces les interesa. Vamos por el siguiente. Empecé a leerlo en julio. Fue una lectura muy agradable, me ha gustado mucho, me ha parecido que Kazuo Ishiguro y Nunca me abandones
es un libro que te va desentrañando poco a poco la trama, te va llevando muy despacio por donde él quiere y que leas y descubras la historia a su ritmo, que tiene un tempo fenomenal. Es la historia de unos niños que luego son adolescentes, que viven en una especie de colegio donde no hay padres, solamente hay cuidadores, tampoco son profesores. Da la sensación de que es un colegio como de élite, que ellos les están preparando para algo muy especial. Y poco a poco, como he dicho, el autor pues te va llevando por donde él quiere hasta que ya bien avanzada, yo creo que en la mitad del libro, igual no lo sé, no estoy segura, ya te das cuenta de qué es lo que ocurre. La narradora es una de las niñas y adolescentes que vivían en ese colegio y que desde un futuro, cuando está haciendo ya un trabajo, pues entonces empieza a recordar toda la historia que ha vivido en ese colegio y cuando salieron del colegio y hasta el presente. Muy recomendable, pero tengo que decir que si me dan a elegir entre Nunca me abandones y Clara y el sol, de Kazuo Ishiguro también, me quedo con Clara y el sol. Bueno, pero he tenido dos lecturas muy interesantes. Otra lectura interesantísima que he tenido, Annie Ernaux, El acontecimiento. Esta novela también es de Julio, narra una interrupción del embarazo que vivió la propia Annie Ernaux y ella nos cuenta pues, lo que vivió exactamente. Ella hace mucha como autoficción y cuenta diferentes episodios de su vida en sus diferentes novelas. En esta cuenta, como ya he contado, una interrupción del embarazo y nos cuenta todos los pormenores por los que pasa y sabe explicar muy bien y hacerte sentir lo que ella siente en su manera de escribir. Y como digo siempre, a mí estas autoras o autores, tanto Kazuo Ishiguro como Annie Ernaux, totalmente diferente al primer libro, que es como más barroco y más así, pero no por ello, bueno, es también una pluma muy interesante. Son maneras muy claras y muy quirúrgicas de escribir y a mí eso me suele gustar generalmente mucho. Nos hace sentir cómo se sentía ella, incluso nos hace sentir esa especie de que está como anestesiada mientras estaba pasando todo este capítulo de su vida, y se lee muy fácil porque son pocas páginas y con una letra bastante grande, y también es muy recomendado. Me leí también en ebook, creo que es La Plaza, La Plaza, creo que también está traducido al castellano, y ahí habla de su época universitaria, cuando empieza a ir a la universidad y cuando está ya en la universidad, y de ahí, y con visitas que hace a su familia, en el pueblo de donde ella provenía, nos cuenta toda la historia de sus padres y especialmente de su padre, de los trabajos que tuvo, de la tienda que luego tuvo la familia, etc. Lo hace también de una manera magistral, es muy tierna, esta es más dura. La otra también tiene parte de dureza, ¿no? Porque siempre cuenta capítulos de su vida que tienen como relevancia, pero también una maravilla. Son unas lecturas de Annie Ernaux exquisitas. Iba a oír dos audiobooks que me había cogido de la Mediatek de aquí del pueblo. Soy incapaz. Ya me he dado cuenta totalmente que yo y los audiobooks los audiolibros no funcionamos. Yo me duermo o me despisto o empiezo a pensar en cualquier cosa. Entonces, pues fue el intento de leerme otros dos libros de Annie Ernaux de esa manera, pero han resultado un total fracaso. Seguimos con otro libro que también me ha gustado mucho. He tenido mucha suerte, la verdad. Samantha Schweblin y Distancia de rescate. Creo que en uno de los últimos vídeos expliqué que me costó muchísimo entender el libro al principio, que tuve que empezarlo varias veces. Cuento que empieza con unas personas, una mujer y un niño, que están en un sitio viendo cómo están descargando un camión de algunos productos que parece que son como gasolina o así, o gasóleo para la maquinaria de la granja o algo por el estilo. Empiezan a ponerse malos y terminan en un hospital, y entonces ella cuenta todo eso también como desde una nebulosa que cuesta un poco entender, pero que también yo imagino que quiere transmitir ese estado en el que se encuentra la mujer que lo está contando,
y es tenso. Las obras de Samantha Schweblin tienen una tensión que te mantiene como en vilo y que te hace leer como así como súper tensionada y sigues leyendo, sigues leyendo. Para mí es una narradora extraordinaria. Me leí hace poco también de ella Siete casas vacías, que son relatos, y hay algunos de los relatos que también son buenísimos. Y luego he oído decir que ella a veces tarda 6 meses en escribir un relato, que eso es muchísimo tiempo para un relato. Y la verdad es que, bueno, pues se entiende que le salgan unos relatos tan buenos. Esta autora, Samantha Schweblin, este libro, Distancia de rescate, por si no lo he visto, que también tengo costumbre de olvidarme de decir los títulos, es argentina y es es muy buena escritora, me ha gustado mucho. Para un poco de contraste, Yang Eun-jin y Ya nadie escribe cartas. Empecé a leer este libro muy ilusionada porque a mí me gusta mucho la historia de las cartas y de todas estas cosas. Y al principio pues estaba interesada. Es la historia de un chico que se marcha de su casa por diferentes razones, que también las va desgranando poco a poco durante la novela. Mendy, no puedes comer ahora. Es de Suhan. Es que se oye como comes. Se marcha de su casa por una serie de vicisitudes que se van desgranando a lo largo de la novela. Conoce a diferentes personas a lo largo de ese viaje que recorre, que me parece, creo recordar que son 3 años, y a cada una de las personas que va conociendo no le asigna un nombre, sino, o no recuerda su nombre o no le interesa, sino que le asigna un número. Solamente le asigna número a las personas que le han dado su dirección para escribirles. Entonces, él les escribe una carta y tiene la esperanza de que le escriban. Llama por teléfono siempre a un amigo para decir, ¿he recibido correo en mi casa? Y la contestación es siempre no. Ahí conoce a otra chica también que está viajando y tal, y lo estuve leyendo bastante interesada al principio, pero luego me dejó de interesar los personajes o no sé, y finalmente el final es un poco, ¿cómo se dice? Mira que me he pensado bien la palabra para decirla, como en las telenovelas, es un poco melodramático y no me ha parecido una lectura de 10. Según como te pille, es fácil de leer, es entretenido, pero a mí, pues nada, en el mes de agosto no me llenó. Cosas de la vida. Carcoma, también he hablado en otro vídeo anterior de este libro. Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Es una literatura que tiene que ver con la de Elaine Vilar Madruga, me cuesta mucho decir ese apellido, con Schweblin y todas estas nuevas escritoras que hacen un neogótico, gótico contemporáneo, no sé cómo hay que llamarlo. Me ha parecido un libro buenísimo, narra la historia de una chica que vuelve a su casa, está con su madre, una casa que tiene una historia muy fuerte, muy potente, por cómo fue construida, con qué dinero fue construida, diferentes generaciones de mujeres pasan por ella, los hombres van y vienen, las mujeres permanecen. Y también tiene una tensión en la manera de escribir. También mencioné en el vídeo anterior que hay veces que no pone comas y vas leyendo que te vas ahogando y sigues y sigues y sigues y sigues. Me ha parecido, y luego también hay cosas que mezcla con la Guerra Civil Española, con cosas... si en los otros libros que he leído, como el del cielo, el cielo de la selva, puede haber algo de santería o de cosas así, no sé. En este hay cosas de, ¿cómo le llaman? Atados que se hacen como un poco de brujería de pueblo. Entonces es mucho más castizo, digamos, bueno, mucho más español, digamos. Se nota mucho la diferencia entre el mundo latinoamericano y el español, ¿no? Creo que es en Andalucía donde se da. Y me ha gustado mucho, me gustan mucho este tipo de novelas. Además, pues son mujeres las que escriben, son mujeres las que
utilizan este tipo de género del nuevo gótico para hablar del patriarcado y para hablar de los problemas que podemos tener las mujeres en esta sociedad, pero de una manera, pues de una manera que ellas utilizan también cierta magia al hablar, o sea, no es panfletario para nada, sino que entran otros elementos que te hacen pensar. Nada, buenísima lectura. Y otra obra que tampoco, otra novela que tampoco me llenó, de hecho no la he terminado y la dejé muy al principio. Ryo Murakami, Azul casi transparente. La compré de segunda mano y porque leí que había sido... Bueno, Ryo Murakami es muy conocido sobre todo por Sopa de Miso, que tampoco la he leído. Siempre he estado por comprarla y no la he comprado nunca. Y esta es con la novela con la que se hizo famoso con 24 años, vendió muchísimo, se publicó por primera vez en 1997 y creo que le han llovido muchas primaveras y que no las ha soportado muy bien. Y entonces cuando, claro, me ha resultado como muy chico joven, japonés, con sus historias con las mujeres y tal, que yo no he contactado nada. Entonces leí, pues no sé, 20 páginas, 30 páginas y dije, uff, no me apetece. Es posible que la próxima vez que intente leerla, la lea en clave de Japón 1997. Y entonces creo que podré, con la distancia y el contexto, podré leerla, pero este día que empecé a leerla no pude. Esto es todo lo que he leído en verano, que sea así como interesante y nada, hasta la próxima. No os olvidéis de suscribiros, de darle un like y hacerme un comentario y decirme si os gustan y os interesan las novelas de las mujeres que escriben el nuevo gótico, porque yo de repente es que ahora no hago más que comprar libros de ese tipo y tengo que cambiar un poco el chip y leer otras cosas porque, bueno, pues que me ha dado por ahí simplemente. Bueno, nada más. Un saludo. Adiós.